Buen día, jóvenes. Vamos a ver ahora dentro del eje número álgebra y variación el tema de proporcionalidad y funciones. Y el contenido es el 8.1.4 que resuelve problemas de proporcionalidad directa. Y el aprendizaje esperado es resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional. Esto es lo importante, esto es lo que tienen que aprender. Vamos a empezar primero para entender qué es la proporcionalidad. Vamos a entender que es una razón y una proporción. Una razón se define como la comparación de dos cantidades relacionándolo como una división. Si A es una cantidad y B es otra cantidad y se establece una relación entre ambas, se puede escribir de la siguiente manera. Entonces tengo A sobre B. Por ejemplo, Juan gana el doble de salario que Pedro. Se puede relacionar que tiene una razón de 2:1, aunque también se puede representar de las siguientes maneras. 2 sobre 1, 2 entre 1 y 2 es a 1. Vamos a continuar y vamos a establecer que en las matemáticas se puede calcular cantidades desconocidas por medio de la razón estableciendo una proporción. Esto es para infinidad de situaciones de la vida diaria. Una proporción es la igualdad entre dos o más razones y se lee de la siguiente manera. A es a B como C es a D. Y puede escribirse de esta forma. A, dos puntos, B igual a C, dos puntos D, que significa A es a B como C es a D. En toda proporcionalidad tenemos lo siguiente. Ya vimos que la proporción es la igualdad entre dos razones, entonces tengo la igualdad entre dos divisiones, por decirlo de alguna manera. Entonces, los extremos serían A y B y C serían los medios. Entonces, el producto de los extremos va a ser igual al producto de los medios. Esta relación se conoce como el teorema fundamental de la proporción, es decir, que A por B siempre va a ser igual a B por C en una proporción. Existen varios tipos de proporción. La proporción directa es cuando la primera cantidad aumenta, la segunda cantidad también aumenta. O cuando la primera cantidad disminuye o baja, la otra también baja. Existe la proporcionalidad inversa, que es cuando la primera cantidad aumenta, la otra baja. O cuando la primera cantidad baja, la otra aumenta. Y existe también la proporcionalidad múltiple. Y es una combinación de las dos anteriores. Pero intervienen tres razones o a veces hasta más. Ok, en este caso vamos solamente a hablar de la proporción directa y de la proporción inversa. Entonces vamos a ver primero la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa es aquella que al aumentar una cantidad, la otra cantidad también aumenta. O aquellas que cuando una cantidad disminuye, la otra cantidad igualmente disminuye. Entonces vamos a tenerlo visualmente de la siguiente manera. Si la primera cantidad, que la denominamos A, aumenta, B también aumenta. O si la primera cantidad A disminuye, entonces B también disminuye. Ok, y en la proporcionalidad inversa vamos a tener lo siguiente. Es aquella que al aumentar la cantidad, una cantidad, o sea la primera,
la otra cantidad va a disminuir, o aquellas cuando la cantidad disminuye, la segunda cantidad va a aumentar. Visualmente, si A aumenta, B disminuye. Si A disminuye, entonces B aumenta. Ok, ya cuando veamos ejemplos, esto se va a ver un poco más claro. Vamos con la proporcionalidad directa. Como definición, se considera dos variables X y Y son directamente proporcionales si su razón Y entre X es constante. En este caso se dice que las variables X y Y son directamente proporcionales. De otra manera, entonces tenemos que si una de las variables aumenta, la otra también aumenta. Y si una disminuye, la otra también disminuye. Pero siempre al dividir Y sobre X, vamos a tener el mismo resultado. Es decir, vamos a tener una constante. Y se le llama constante de proporcionalidad. Vamos a ver, ¿cómo podemos reconocer una proporcionalidad directa? La primera que podemos aquí ejemplificar es la representación en tablas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una lata de impermeabilizante cuesta 350 y tienes que comprar 10, por lo tanto vas a pagar 10 veces más, o sea, necesitas 3,500 pesos. Y con estos datos podemos formar una tabla. Entonces, vamos a ver, para una lata ocupo 350 pesos, para dos latas 700. O sea, entonces aquí al duplicarla voy a ocupar el doble. Al triplicarla, o sea, si ocupo 3 latas, entonces la cantidad de latas la multiplico por 3. Entonces, como apreciamos aquí, tenemos dos variables. X es la cantidad de latas y Y es el costo en dinero. A la variable X se le conoce como variable independiente y a la variable Y se le conoce como variable dependiente. ¿Por qué? Porque la cantidad o el costo que vamos a pagar en dinero depende de la cantidad de latas que vamos a comprar, ¿sí? Entonces, si yo voy a comprar 6 latas, entonces voy a pagar 2,100. Vamos a ver que también de una forma gráfica podemos reconocer una proporcionalidad directa. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a observar, siempre que grafiquemos la proporción directa, vamos a tener en el eje X la variable dependiente, es decir, la cantidad de latas. Y el dinero que vamos a pagar, dependiendo de la cantidad de latas, va a estar en el eje Y. Y vamos a observar siempre una línea recta. ¿Ok? Entonces vamos, con la tabla que vimos anteriormente, vamos a checar lo de la constante proporcionalidad. Entonces ya vimos que una lata son 350 pesos, dos latas son 700 y así sucesivamente. Si nosotros dividimos el costo del dinero entre la cantidad de latas, entonces voy a obtener un cociente. Acuérdense que el cociente es el resultado de la división. Entonces, si yo divido Y entre X, voy a tener 350 entre 1, 350. 700 entre 2, 350. Y así nos vamos a ir sucesivamente y vamos a ver que siempre la división de Y entre X va a ser la misma. Y a ese se le llama constante de proporcionalidad. Okay. Vamos a ver lo que es la proporción directa. Vamos a ver ejemplos y aplicación.
Primero que nada, vamos a ver cómo se acomoda una proporción directa. Entonces, la proporción directa vamos a poner primero lo que corresponde a la pregunta y después a la información que nos están dando. De la siguiente forma: X siempre va a ser la cantidad que yo desconozco o lo que yo quiero saber. Entonces aquí va a ser cuánto, ¿sí? En términos coloquiales es cuánto, y luego voy a poner la línea divisoria, y esto significa esa, y B es lo que quiero saber, o sea, cuánto es a B. Si sabemos que C es a B, entonces aquí ya tenemos, o sea, X es cuánto. ¿Cuánto es a B? Si sabemos que C es a D. Ahorita vamos a plantear un ejemplo y vamos a ponerlo ya con números. Y entonces vamos a observar que la pregunta va en la primera parte y va hacia abajo en forma vertical, y en forma horizontal las unidades deben de coincidir en el numerador y deben de coincidir en el denominador. Ok, vamos a ver un ejemplo ya directamente. Para hacer un trabajo, Raúl usó 420 mililitros de pintura y pintó 1.4 metros cuadrados de pared, o sea, una superficie de 1.4 metros cuadrados. Yo quiero saber cuánta pintura ocupará Raúl para pintar una pared de 45 metros cuadrados. ¿Cómo sé que es una proporcionalidad directa? Bueno, pues si yo tengo que 1.4 es lo que pintó y quiere pintar 45 metros, entonces aquí va a aumentar la superficie de 1.4, aumenta a 45. Si aumenta la superficie, la pintura que va a ocupar también va a aumentar. Es decir, en lugar de 420 mililitros, va a ocupar más pintura. Sí, entonces vamos a ponerlo primero. Dijimos que vamos a poner la pregunta y después vamos a poner la información que nos están dando. En la pregunta es cuántos mililitros ocupo, ¿sí? O cuánta pintura ocupo en 45 metros cuadrados. Si sabemos que 420 mililitros necesito en 1.4 metros cuadrados. Entonces aquí ya ven que tiene sentido lo que dijimos anteriormente. Aquí la pregunta es ¿cuánta pintura necesito en 45 metros cuadrados? Si sabemos que, o sea, igual es si sabemos que 420 mililitros se necesitan en 1.4 metros cuadrados. Entonces la pregunta vemos que está en forma vertical hacia abajo y las unidades coinciden. En el numerador tengo mililitros y mililitros y en el denominador tengo metros cuadrados y metros cuadrados. Entonces esto me va a dar lo siguiente. Esta es la proporcionalidad que acabo de encontrar. Como vemos, se forma una ecuación, que una ecuación dijimos que es la igualdad entre dos expresiones algebraicas. Esta es una expresión algebraica y a la derecha tengo otra expresión algebraica. Entonces es una ecuación. Entonces para resolver esta ecuación tengo que pasar el 45 metros cuadrados que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando y así despejo la x, es decir, dejo la x sola.
Entonces vamos a tener que X va a ser igual a 420 mililitros que van a multiplicar a 45 metros cuadrados. Y después esto lo vamos a dividir entre 1.4 metros cuadrados. Y vamos a ver que tengo metros cuadrados en el numerador y metros cuadrados en el denominador. Entonces son unidades idénticas y sabemos que estas las podemos, pues no se eliminan, sino simplemente se convierte en m cuadrada entre m cuadrada es igual a 1. Entonces, estamos nosotros, de alguna manera, se cancelan. Entonces, la respuesta va a ser solamente mililitros. Se va a multiplicar 420 por 45 y el resultado dividido entre 1.4. Voy a tener yo un resultado de 13.500 mililitros. Que dicho de otra manera, sabemos que 1000 mililitros es un litro, entonces voy a ocupar yo 13.5 litros, es decir, voy a ocupar, o más bien Raúl va a ocupar 13 litros y medio. Bueno, este es el procedimiento que vamos a seguir para cada uno de los problemas. Saludos.